queda para la posteridad. Ah, un detalle. La grabación, a diferencia de las grabaciones que se hacen con la plataforma de Y Ultra, por supuesto que no quedan automáticamente disponibles para ustedes. Lo que hace es, cuando terminan los 40 minutos, o si corto antes, Zoom me genera automáticamente, tarda un ratito, me convierte en un archivo la clase, lo que haya grabado, y se me deposita en un espacio, una carpetita en el disco rígido. Yo lo que tengo que hacer es, mañana supongo, no creo esta noche, depende de que lo terminemos y todo, pero si no es esta noche, mañana, subirla a YouTube, y lo que voy a hacer es compartirla como oculto. Si no puedo hacer listado de email, lo dejo visible y ya está. Pero si puedo, lo dejo como oculto, sobre todo por hasta una cuestión de privacidad, de lo que hablemos. Es una clase, no es para que lo vea cualquiera. Igual, imagínense que tengo 141, creo que vi que había 141 seguidores, y calculo que alguno debe ser alguno de los chicos nuevos o ustedes o de otros cursos que se habrá sumado y listo. O sea que no es que lo va a ver el mundo, pero bueno, igual por un tema de privacidad, acá se ven los nombres de ustedes, todo lo pongo oculto y les paso. Ahí necesitaría, aunque sea un listadito, un grupo de emails para poder pasar ahí los links y que puedan entrar a ver el video oculto, ¿sí? ¿Eh? Eso lo voy a hacer para mañana, me comprometo para mañana, por no decir esta noche, porque de golpe terminamos a las 10, 10 y media, 10 y cuarto, a la hora que terminemos. Entre que ceno, sigo mañana una clase 7 y 20, y que me van a surgir 20 actividades que voy a tener rezagadas de haber dado 2 clases seguidas, seguramente no lo voy a hacer esta noche. Por eso digo, lo voy a hacer para mañana noche seguramente. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Si no, ya paso a lo que quería hablarles de los flujos de fondos. Bueno, entonces, esperen que voy a tratar de acomodar esto para que no me ocupe toda la página a mí. Ahí está. Me quedo mirando nada más 3 nombres abajo y a mí arriba si veo cómo aparezco. Entonces, el otro día llegué a presentar cuáles eran los estudios básicos que debía seguir, realizar para poder construir el perfil de un proyecto de inversión. Repasamos los aspectos legales y fíjense que son determinantes para la viabilidad de un negocio. Lo que estamos esperando hoy es un conjunto de resoluciones o una resolución que tiene que ver con un decreto, algo totalmente legal, pero que va a determinar el funcionamiento de la economía en los próximos meses, ¿sí? O en los próximos días, vaya a saber. Pero lo legal es el marco dentro del cual me estoy desenvolviendo. Lo que voy a encontrar es que si quiero iniciar una actividad que no es legal, tiene patas cortas, y si me cambia el funcionamiento legal de un negocio, por supuesto que también va a estar determinando la viabilidad del negocio. Y una de las cuestiones hoy vamos a ver costo de uso del capital, una de las cuestiones que hace costoso al capital en Argentina es justamente la variabilidad, una de las cuestiones, la variabilidad del marco jurídico. Tenemos posibilidades que iniciemos un negocio con una cierta ley, ojo, puede pasar en otro lugar, pero no hay tanta estabilidad del marco jurídico, que abarca también el marco tributario. Entonces podemos empezar con una cierta ley, con un cierto marco tributario, y eso se modifique e iniciada lo que es la actividad, o promediando el periodo que habíamos analizado para la actividad. Habíamos hablado de los aspectos administrativos, también de si había que hacer una estructura o no administrativa. En el perfil uno no habla de un organigrama ya formado, perfecto, pero puedo estar pensando en si necesito o no un sistema de gestión, si necesito o no personas administrativas, dedicación de tiempo, etcétera. Ya de alguna manera en el perfil puede estar apareciendo cuál es la dificultad o las necesidades administrativas de un cierto negocio. El aspecto técnico siempre lo defino como cómo hacer eso que quiero hacer, qué es lo que lleva al punto de vista técnico. Ahora vamos a profundizar. En la parte comercial, me introduje un poquito, hablé de las distintas dimensiones de mercado. Si van a la bibliografía van a ver todas las distintas dimensiones que abarcan, que corresponden a los aspectos comerciales de un proyecto, que van a redundar o van a terminar siendo importantes para algo que vamos a hablar más hoy, que es generar un flujo de fondos. Y generar un flujo de fondos comienza arriba con la generación de un flujo de ingresos. Y hasta les agregaría
cómo es que puedo estar proyectando el funcionamiento de la economía que va a ser el marco dentro del cual se va a generar ese ingreso. Y ahí vinculo el aspecto comercial con el aspecto económico. ¿Cuáles son mis proyecciones hacia adelante? Termino de estar dando una clase de 2 horas, por lo menos que estuvimos hablando de macroeconomía, en donde hablábamos de los impactos que iban a tener los anuncios que en este momento, justo en este momento, se están comenzando a dar en Argentina. Si van a ser 2 meses, 4 meses, 6 meses de un encierro parcial, de limitaciones en lo que es nuestra posibilidad de desplazamiento, pero negocios concretos van a ser afectados. Y hay algo que tienen que aprender en economía y son los efectos de repercusión. Pensar que yo voy a afectar a la gastronomía y al turismo, casi eliminándolos a partir de un conjunto de medidas, y que eso va a quedar solamente reducido al impacto sobre la gente de la gastronomía y el turismo, es no entender que esa gente son contribuyentes, que esa gente son demandantes de servicios o de bienes, que son inquilinos, que son personas que están endeudadas y que de alguna manera el efecto de repercusión se va a estar extendiendo en la caída de 2 o 3 puntos extra de PBI por cada mes de encierro que tengamos. El año pasado fueron 4 puntos, ahora serán 2. Y me van a decir, pero no estás hablando del aspecto comercial. ¿Qué va a pasar con el demandante de sus proyectos de inversión que empezaron a perfilar la semana pasada? Les cambió la situación. Sabíamos que la situación iba a ser de recuperación este año de 5 o 7 puntos. Ahora, si la semana pasada a esta comenzamos a dificultar lo que es el funcionamiento de la economía por la pandemia, no es nada que se hace a propósito, pero también por problemas de gestión, lo que voy a encontrar es que 1 o 2 puntos de cada mes se van a estar perdiendo, y si la economía hace a 100 durante el año, y quizás pierda un porcentaje de todo eso que se va a generar en el año, que descontaba que implicara una recuperación, y en vez de crecer este año o de recuperarnos el 5 o 7%, recuperaremos el 1 o el 2%. ¿Y qué va a pasar? El proyecto que alguno había ideado con un cierto nivel de ventas, que todavía no habían, con un perfil no habían proyectado ventas, pero que ahora sí lo tengo que agregar, lo que es un flujo de ingresos, va a ser afectado porque las cantidades van a estar disminuyendo seguramente para el grueso de los sectores de la economía. Quizás haya algún sector que tenga un cambio a favor. Sobreentiendo que va a haber siempre hay alguien que se ve beneficiado en una situación económica. Hasta en el peor momento del año 2002, febrero del año 2002, había gente que decía nunca gané tanta plata como ahora. O sea que puede obviamente surgir alguien, un sector, algo que va a hacer un boom en medio de la pandemia. Despreocúpense, eso va a pasar. Ahora, salvo para esa gente, para el resto va a haber una mala situación. Para el grueso de los proyectos. Entonces eso lo tengo que adaptar y eso es lo que hace riesgoso a invertir en Argentina, porque las cosas pueden cambiar muy rápidamente, más allá de la pandemia, por cuestiones que tienen que ver más por la gestión del sector público, la injerencia del sector público en la economía y vaya a saber cuántas otras cosas más. Entonces vamos a entrar un poquito en lo que es lo que no habíamos visto. Lo importante sobre lo cual quiero profundizar hoy es la generación del flujo de fondos. Esta partecita. La generación del flujo de fondos para, a partir de poder generar este flujo de fondos, aplicar los distintos criterios de selección de proyectos que vamos a repasar porque sobreentiendo que ya los conocen. Y que van a ser el BAN, TIR, periodo de recupero y el criterio IVAN o índice BAN. Para poder llegar a eso, como dije antes, toda la información anterior me permite llegar a un flujo de fondos. ¿Por qué? Porque si establezco cómo va a ser el funcionamiento comercial de mi negocio, cómo va a ser o puedo dimensionar la cantidad de consumidores y la cantidad de ventas que voy a tener durante cada periodo, conociendo también el precio o la serie de precios de todos los productos que tengo, una lista de precios, podría proyectar ingresos para cada uno de los distintos periodos que me va a permitir comenzar con un hipotético estado de resultados en lo que es la alimentación de esos estados proyectados, ¿sí? La dificultad a la cual nos enfrentamos es
poder proyectar. Y, como dije ya un par de veces, proyectar en Argentina no es lo mismo que proyectar en otros lugares, pandemia aparte, por la inestabilidad macroeconómica que usualmente tenemos. Lo cual significa que, a pesar de que me siente a proyectar y use toda mi sapiencia, experiencia y lo que sepa, sé muy bien que esos números que estoy proyectando son números a corregir con una retroalimentación continua en función de nueva información que vaya surgiendo, lo cual significa que, a diferencia de lo que parece en un libro de texto, que uno evalúa un proyecto, genera un flujo de fondos, toma la decisión y de ahí en más vamos a tratar de seguir ese camino, uno entiende que ya en la gestión misma del proyecto comienza lo que es una retroalimentación para ver los desvíos entre las proyecciones y lo que se va dando en la realidad. El peor de los escenarios posibles es que uno haya proyectado ingresos y no se den, que haya proyectado costos y que sean los dobles. La idea es tratar de aprender a hacer esto de la mejor manera posible y por eso tendrá una asignatura específica para evitar vivir situaciones de esa manera. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Pues se escucha algo por detrás. Si quiero llegar a obtener algún tipo de información útil, seguramente con lo primero que vamos a comenzar, ya superando el perfil o entrando en el perfil, es con tratar de dimensionar la inversión. Vamos a lo más básico. ¿Cuánto voy a invertir para realizar ese negocio? Habiendo entendido lo que es el funcionamiento técnico del negocio, o sea, eso que quiero hacer, voy a poder sentarme y construir un conjunto de balances. Por ejemplo, un balance de edificios. ¿Qué espacio físico requiero para poder realizar la actividad que voy a realizar? Lo puedo hacer en 20 metros cuadrados, lo tengo que hacer en 1000 metros cuadrados, necesito hacer en 3000 metros cuadrados. No importa los metros cuadrados, sino lo que necesito es conectividad y lo que voy a necesitar sobre todo son servicios y lo puedo hacer en un lugar tercerizado totalmente, subalquilando pedazos de un edificio. Lo manejaré en función de cada proyecto en forma particular. Pero lo que sí entiendo es que tengo que poder comprender cómo va a ser técnicamente el funcionamiento de mi negocio, también combinar esto con cómo va a ser administrativamente, qué requiero para esto, cómo va a ser a nivel comercial, voy a atender al público, no voy a atender al público, necesitará ocasionalmente un espacio para poder reunirme y eso me lleva a tener una oficina. No sé, directamente cada negocio tendrá sus distintas particularidades, pero tengo que sentarme y razonarlo para poder obtener esta información. Edificios. Edificio significa inversión o costo. O costo e inversión, porque por más que alquile algo, voy a tener que adecuar ese algo, ese edificio, ese local, lo que sea, a las necesidades de mi propio negocio. Y costo, porque después voy a tener que, sea propio o de un tercero, cubrir los gastos de funcionamiento de ese edificio. Maquinarias, la inversión que corresponda a esas maquinarias, los servicios que requieran para el funcionamiento de esas maquinarias, las materias primas que requieren el combustible, que requieren esa maquinaria, los bienes de uso en general. ¿En qué sentido? Y me voy a poner a fabricar pizzas más allá de necesitar el horno específico, la amasadora, esto y lo otro, me voy a encontrar que requiero de las mesadas para poder, y no voy a hacer una máquina, va a ser una mesada, para poder sentar a la masa una vez hecha y dejarla que eleve, o los espacios, o las bandejas, lo que corresponde. Cualquiera que haya visto una cuadra de una panadería, ha visto esas bandejas verticales o esas estructuras que permiten tener varias bandejas en forma escalonada una arriba de la otra, donde tienen el conjunto de la producción. Y no voy a decir es una máquina, es un bien de uso que requiero para poder estar realizando la actividad que debo realizar. Y así seguiré avanzando en cuestiones como cuál es el personal, abarcaré desde la búsqueda del personal hasta la remuneración que requiere ese personal, los espacios que requiere ese personal, en el sentido de a determinada cantidad de personas necesitaré determinada infraestructura propia de que estén esas personas trabajando. Y por supuesto,
salvo un caso muy particular, tendré materias primas, lo cual implicará desde una compra, un espacio en el cual estarán almacenadas, hasta un layout interno, desde que ingresó la materia prima hasta que fue utilizada, ¿sí?, dentro de mi empresa, lo cual me lleva a que cualquiera que haya ido a un pequeño taller mecánico o una empresa cirúrgica, ya que antes hablaba de ese detalle con alguien, de golpe se encuentra que existen plumas y determinados elementos que permiten desde el desplazar fácilmente bienes que son pesados dentro de una planta industrial. Entonces, conociendo qué es lo que voy a hacer, estableciendo las características de los bienes que voy a obtener, así como los procesos por los cuales los voy a obtener, o los servicios, es que generaré la infraestructura necesaria, adquiriré los servicios necesarios, etcétera, etcétera. O sea, si se van a dedicar al mercado profesional, quizás no estemos hablando de máquinas, sino de computadoras y sistemas de gestión específicos que requieran, y los servicios tendrán que ver con servicios específicos que les permitan poder acceder a la información o las calificaciones de riesgo si son necesarias, etcétera, para desempeñarse como profesionales, ¿sí? Entonces, de este análisis, que es a nivel de perfil, voy a llegar a una información que va a tener que ver con la inversión inicial que voy a tener que realizar para comenzar a dimensionar el total de la inversión que voy a tener que efectivamente realizar durante toda la vida, durante todo ese horizonte de evaluación que he definido para este proyecto de inversión. Y no quiero parecer como diciendo un trabalenguas, pero cuando hablo de la preparación y evaluación de proyectos de inversión, justamente esa palabra inversiones cobra relevancia a lo largo de todos los periodos. Uno piensa generalmente en la inversión inicial, pero también existen inversiones posteriores que van a tener que ser realizadas, ya sea porque he dimensionado una evolución en la demanda a la cual voy a abastecer que requiere forzosamente una expansión de mi capacidad de producción. No es lo mismo que yo quiera atender a hasta 20 clientes, un número más o menos que puedo administrar de cuentas con la estructura actual, y que pase a 40 clientes. Si paso a 40 clientes, más vale que tenga 2 personas o una más ayudándome y un par de computadoras extras, si no va a ser imposible manejar sus cuentas entre el periodo de las 11 de la mañana y las 5 de la tarde que opera la bolsa. O sea, necesariamente en el crecimiento que uno puede tener, tiene que ir adecuando la infraestructura y el personal a ese crecimiento. No lo necesito el primer día, pero digo, voy a ir creciendo, quizás dentro de 6 meses, un año, tenga que hacer tal incorporación y ya la proyecte, así como de acá a 2 años, o 2 años y medio, o 3, o lo que sea, tendré otro crecimiento. Y hasta incluso puede ser en los cambios jurídicos que uno puede ir proyectando para el propio negocio, y digo, empiezo como monotributista, paso a ser autónomo, si todo funciona bien, de acá a 2 años, y paso a tener una SRL de acá a 3 años. Pero ya los proyectos del comienzo, porque la estructura de costos va a ser modificada por eso. Así como también las inversiones adicionales que deba realizar. Igual cuando uno piensa en las inversiones adicionales, generalmente no está pensando solamente en un cambio jurídico, sino en las cosas más gruesas, en la parte técnica que uno va a tener que estar acompañando, y también en la propia reposición de los bienes de uso con los cuales inició la actividad. Quiero decir, el clásico ejemplo de las computadoras. Si inicié la actividad con un número de computadoras que es con las que brindo el servicio, y mañana tengo la mala suerte que cuando miro por un costado tengo una computadora no funcionando, quizás lo que me dé cuenta es que había terminado su vida útil y yo no lo había previsto, y tengo que hacer una inversión de golpe para cubrir algo que se había deteriorado y que tenía hace 5 años, 4 años conmigo y tiene un uso intensivo y se había deteriorado. O sea que voy a tener que hacer una inversión de reposición para mantener constante el stock de capital con el cual estoy trabajando y que lo requiero para poder realizar la actividad que uno está realizando. Entonces apareció el concepto
dentro del diálogo que estamos teniendo, que parece más un monólogo, de vida útil. ¿Alguno conoce cuáles son las distintas dimensiones o las distintas vidas útiles que pueden tener los distintos activos? Sobre todo quienes habían cursado esta materia, a pesar de que también, como están cursando evaluación de proyectos, y ya van por la segunda clase, calculo. Ya tuvieron la segunda clase de evaluación de proyectos, ¿no? No, mañana. Ah, es los jueves en vez de... Pensé que eran los martes. Bien. Bueno, entonces me estoy adelantando. Nada más tuvieron la primera clase y se presentaron. Bueno, entonces, cuando vean un detalle más de estos temas en la asignación de evaluación de proyectos, seguramente van a ver el tema de vida útil y van a decir, Santiago ya nos explicó algo. ¿Alguien sabe algo de la vida útil de los activos? Visto en los últimos días. Profe, yo me acuerdo... 10 años y una cosa así. Exacto. Sí, uy, me está avisando que tengo 10 minutos, así que voy a aprovechar a dar este tema en estos 10 minutos, disculpen. Vida útil. Piensen justamente que sus activos no van a ser eternos. Ya por la cuestión contable, sus activos van a ser depreciados en una cierta cantidad de años que lo establecen las normas contables, que va a generarme esa depreciación o amortización un impacto tributario y por lo tanto lo voy a considerar. O sea, los activos van a poder ser depreciados durante el ciclo de vida de esos mismos y eso me va a generar un impacto tributario. Pero no es la única vida útil. Los activos también pueden tener una vida útil técnica. Si yo estoy usando una computadora con 2 GB de memoria RAM, 2 megas o gigas, no me acuerdo ya cómo se mide, 2 GB, entiendo. Lo que voy a pasar es que con el Windows nuevo y 2 cositas más no me funciona. Necesito de 8. ¿Por qué? Porque tengo un mercado funcionando, un software nuevo, esto y lo otro. Necesito que sean de 8. Tengo una computadora prehistórica que tenga 1, y directamente no corre Windows. ¿Dejó de prender? No, sigue prendiendo. ¿Dejó de funcionar? No, con un software más antiguo funcionaría. Ahora, le meto un poquito de la necesidad real para utilizarla y técnicamente ya no responde. Es como si tuvieran un BlackBerry en este momento. ¿Alguno usa todavía un BlackBerry? Ojo que eran de punta en el año 2010. Y creo que en el 2010, 2014, hasta ahí todavía andaban los BlackBerry. ¿Y qué pasó? Desaparecieron. ¿Y qué pasa? ¿Seguiremos utilizando estos teléfonos que usamos usualmente ahora a futuro? No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que viene ahora? Por lo menos ya se comercializa el resto del mundo y un amigo me comentaba que había recibido 2 computadoras compradas en el exterior ayer, y tenían una característica que no tienen generalmente las computadoras que usamos acá. .5G. Además de ser todo táctil, ya vienen con tecnología 5G. ¿Será incorporada en Argentina dentro de medio año? No, seguramente que no. ¿Será dentro de 2 años? No lo sé. Dentro de 5 años y seguramente que una parte de la economía ya estará con la adaptación para poder utilizar 5G. Es la gran disputa del mercado brasileño para los chinos. El tema de 5G es lo que se está a nivel mundial negociando qué tecnología es la que se incorpora en cada país o por bloques, ¿sí? Norteamericano, chino, qué es lo que se va a incorporar. Entonces, cuando todo sea 5G, pongámoslo 10 años, démosle una dimensión larga de tiempo, lo que nos vamos a encontrar es que nuestros bienes de uso de tecnología van a quedar obsoletos si no están utilizando esa tecnología. Estoy pensando en Argentina que no se quede rezagada, que en serio incorpore tecnología, que hagamos los avances. 10 años es un siglo, realmente en eso. Piensen en la tecnología del año 2010 y comparen con ahora 2021. Bueno, pónganse la tecnología 2030, va a ser 5G. Todo lo que estoy usando en este momento que ustedes están usando no va a servir. Aunque técnicamente dijéramos que todavía prende la computadora o el celular, no nos va a permitir obtener las prestaciones
a las cuales podríamos acceder por tener esa tecnología, o sea que técnicamente no van a existir más. Después uno podría decir, no, bueno, no importa lo técnico, porque lo mío es otra cosa. Bueno, me aparecerá la dimensión de la vida útil comercial, que me obligue, ojo, me voy a olvidar de esto, que me obligue a cambiar el bien de uso. El técnico es que todavía aprende, pero resulta que no me sirve técnicamente. La comercial es que todavía me entra, que el zapato todavía me entra en el pie, pero resulta que no está presentable para ir a dar una conferencia, una charla a un lugar, o reunirme con un cliente. Entonces, por una cuestión comercial, tengo que comprarme zapatos y tener un par que esté en excelentes condiciones para mostrar imagen. Por eso es que, bueno, hay un clásico ejemplo que uno utiliza y que lo recordará alguno que cursó, que está en el curso, es el caso de la PM, de la persona que está de traje, impecable, todo, porque la imagen del negocio es él. Hoy será a otro aspecto comercial a lo cual estemos obligados por el distanciamiento, lo que corresponda. El tema es el cumplir en los sectores que sea necesario con los requerimientos que la propia comercialización, lo que es la fidelización del cliente, etcétera, requiera. Nunca van a ir supuestamente, ¿no? Ir a un banco de primera línea y que tengan las paredes rajadas, un vidrio rajado, computadoras desvencijadas, etcétera. Se van a encontrar todo impecable. ¿Por qué? Porque es la imagen del negocio. Lo mismo va a suceder si van a un local de Claro, de personal o lo que sea, empresas de servicios, que prestan mucho más atención a todos esos aspectos. En la empresa industrial también debería ser, en una constructora también debería ser, pero quizás no lo ven como lo más necesario. Ahora, el showroom va a estar impecable si hablo de una constructora, porque es lo que voy a llevar a ver a los clientes respecto al futuro de la unidad que me van a comprar. Entonces, el aspecto comercial va a ser muy importante en algunos sectores, sobre todo, por lo menos en el área que corresponda a la atención del cliente, el área de ventas. Y por último, voy a incorporar lo que es la vida útil económica. Hice un récord en presentación de este tema. La vida útil económica, y es el hecho de que el activo funciona, pero tiene algunos defectos, tal que va a reparación. Es un auto, lo uso para hacer transporte y todos los meses, 3 días pasan el mecánico y eso se va incrementando, lo cual me genera, sabémoslo, un costo de oportunidad de tener la unidad parada y no poder trabajar, más allá del gasto, la erogación real que tengo que realizar para lo que es ese mantenimiento correctivo. Si empiezo a ver lo que me genera el flujo negativo de pérdida y las erogaciones, voy a determinar rápidamente que está terminando la vida útil económica. Cuando el flujo negativo que me genera ese activo empieza a ser importante, terminó la vida útil económica de ese activo, a pesar de que la imagen estaba como corresponde, no había ningún tipo de dificultad con lo que era su imagen, y en los aspectos técnicos estaba bien, pero es la computadora que cada tanto falla. A pesar de que es nueva y es un chichecito, pero falla, no tiene o afecta económicamente al desenvolvimiento de las tareas que uno tiene que realizar, lo cual implica que me hizo perder plata. Tener una computadora apagada para alguien que trabaje con computadoras porque trabaja sobre ellas administrando activos o lo que corresponda, significa estar perdiendo plata en ese momento. O ganándola de casualidad, pero potencialmente les puede hacer generar más pérdida que lo que vale la propia computadora. Por las dudas, va y compra otra computadora y la deja esa de costado. Faltando 1 minuto de clases, fue medio un récord, digo, de esta comunicación de Zoom. Lo que les digo es, ahora voy a cortar, así no se corta de golpe. Voy a volver a reconectarme y ustedes ingresan por el mismo ID y clave. Veo que todavía hay gente conectada, 5 personas en la clase. Espero que se hayan dado cuenta que estamos en Zoom. O son algunos de ustedes que todavía se mantienen también como yo lo estoy haciendo en la clase. Ahora me voy a reconectar.
Sí, la clase, Disculpe la antes de que me olvide, la clase la voy a, repito para los que entraron más tarde, la voy a pasar como link al listado de alumnos que tenga de este curso. Me mandan un email a santiagotamuso@gmail y armo el listadito para mañana, le estoy mandando el link. Sí, ¿quién me quería preguntar algo antes que se corte? Yo, Macri Juan Ignacio, quería preguntarle si podía volver a mandar el ID, porque yo cerré el Blackboard y perdí el link, el ID que mandó. Pará que lo busco, sí. 665, anotá, 665 544 419. ¿Sí? Ok, sí. Y la clave 011 508. Perfecto. Bien, ahí cierro. Gracias, Entonces profe. volvemos a entrar. Bien.